Amigos, muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. De inmediato recibimos a nuestro segundo invitado de esta mañana. Se trata de Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, maestro, economista, pasado ministro de Educación, vasta experiencia para hablar de los temas que a usted le interesan. Así es que acompáñenos a esta conversación. Bienvenido, Melanio. Buenos días, gracias por la invitación. Lo cierto es que oyendo a Cristian y ustedes los comentarios esta mañana, yo siempre lo pongo bien temprano. Porque usted de manera picadita. ¿Cómo es usted? No, porque ustedes ponen al tanto y sobre todo, y venía al programa, al tanto sobre los temas de interés y además la agenda del día. Y Mari Carmen como reportera conoce muy bien que es importante siempre tener el pálpito de lo que está pasando en la calle. Entonces yo cuando lo vi los comentarios, lo cierto es que me sentí desanimado en venir al programa, pero aquí estoy. Porque me gusta ser portador de buenas noticias, no de malas noticias. Bueno, pero nosotros de lo que estábamos hablando era en esencia de una situación que se presentó en Bonao, que hoy, digamos, concluye, que dejó sin docencia durante los 2 primeros días del año escolar a más de 27,000 niños que están en esa demarcación. Mire, le va a hablar una persona que tiene la autoridad, y no voy a tener ningún tipo de modestia, de que siendo presidente de la ADP o incumbente, en ese momento era el secretario general, 95-96, dejé preparado en el presupuesto de 1997 el mayor incremento salarial que han recibido los maestros históricamente. Un 105% lo recibieron en febrero del 1997, en la primera gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Y preparamos ese incremento salarial sin hacer una huelga, sin tirar una piedra, sin interrumpir el legítimo derecho de los niños y las niñas a la educación. Eso lo hice teniendo el sombrero de la Asociación Dominicana de Profesores. Como ministro, llevé a nivel misional el tiempo sagrado de la escuela. Ustedes se recuerdan que quizás tú estabas más joven, quizás estaba todavía en la escuela secundaria, la misión 1000 por 1000. Y Mari Carmen lo recuerda muy bien, claro, porque sí, hacía reportería. Y llevamos esa impronta a nivel de misión, porque resulta que la primera actividad que me invitaron como ministro en septiembre del 2008, en un salón de la Pucamaima, fue un estudio internacional que decía que en República Dominicana se daban 2.5 horas de clases diarias. Y eso, llevado al año, que tiene unos 200 a 210 días de docencia, no llegaban a las 600 horas. Mientras países con los que queríamos compararnos y competir, como los tigres asiáticos, Japón, Corea, etcétera, daban entre 1000 y 1200 horas al año de docencia. Doble. Entonces, yo decía, en lugar de estrellarme a lamentarme en el muro de las lamentaciones, vamos a hacer un esfuerzo porque aquí rescatemos el tiempo de la escuela. Y no solamente nos circunscribimos a un discurso, ni a regalar 1000 pesos, que eso no sirve para nada. Establecimos un sistema de incentivos en aquellas regionales que cumplieran con los 210 días de docencia y 5 periodos de clase. Y logramos en el 2010 que se cumpliera en el 80% de las regionales del país esas 1000 horas de docencia. Un salto cuántico en materia de aprovechamiento del tiempo de la escuela. Entonces hoy, yo me he pasado estos días identificando, incluso me reuní con el ministro en varias ocasiones, en un periplo que hizo, como pasado presidente del país, como pasado ministro, estableciendo una serie de cosas que había que hacer para que un año escolar que no se preparó como debe prepararse con suficiente tiempo, pudiéramos emprender acciones remediales y que al menos 90% de esos 2 millones de niños pudieran recibir su docencia ese primer día. Porque estamos hablando, mis queridos amigos y los que nos siguen por las plataformas, que el lunes debían colocarse al mismo tiempo en 7,000 planteles, 130,000 docentes, con toda su carga horaria por materia, disciplina, etcétera, 105,000 empleados docentes que deben estar ahí para que las escuelas fueran espacios agradables, con agua potable, sana higiene. Ahora se está hablando de posibles virus entre los niños. Si la escuela no tiene condiciones higiénicas,
es una fuente de contaminación colectiva el espacio escolar. Pero al mismo tiempo 7.000 técnicos que deben acompañar a los maestros desde los distritos escolares. Y familias, centenares de miles de familias que están atentos a lo que pasa ese día con su hijo, su sobrino o su nieto, que va a la escuela y para ellos es como una aventura cada día, y sobre todo el primer día de clase. Entonces, nosotros identificando eso, y nos encontramos con lo que ustedes denunciaban hoy, que un profesor acusado por delito electrónico, un tema estrictamente personal, que si bien pudo ir el director de la escuela o algún compañero a acompañarlo al tribunal o a la policía, paralizan las escuelas para esa situación. Y peor aún, me enteré ayer que la cooperativa de maestros está convocando a elección de su delegado el próximo viernes. No hay consecuencia para esas acciones como el de Bonao. O sea, la ADP no tiene un régimen de consecuencia para que le ale los moños a ese señor. Bueno, Educación no tiene las garras para hacer algo, descontarle el día, una sanción, lo que sea, pero que no quede impunemente. Dicen que una golondrina no hace verano, pero yo voy a tomar una decisión hoy que me parece, porque tengo la autoridad para hacerlo, y quiero desligar al Partido de Liberación Dominicana, que dirige la cabeza. Eduardo Hidalgo es un militante del partido, pero en Bonao no dirige el PLD. Y la cooperativa de maestros no la dirige el PLD. Ahí ganó la corriente del partido de gobierno. Yo hoy quiero anunciar en su programa que me retiro de la comisión técnica donde fui juramentado con pasados ministros y con destacados educadores para la comisión técnica de evaluación de desempeño que debe hacerse a los docentes, que no se hace desde el 2017. Yo me retiro de esa comisión técnica si mi gremio, que yo ayudé a crear y a formar, no establece sanciones para acciones como esa. Y si todo el esfuerzo que se hace y que hace la sociedad, porque el gobierno lo que hizo fue todo un montaje mediático para aparentar que todo estaba normal, no. Más de 550 escuelas no laboraron ese día. Y si tú estableces cuántos niños acuden a esas 550 escuelas, estamos hablando entre 175 y 200.000 niños que no pudieron ir a la escuela. ¿Por qué? Por imprevisión. Porque ahí había cupo, en esas escuelas había cupo, pero no estaban preparadas. Deterioro increíble, porque no se hizo a tiempo el proceso de mantenimiento correctivo que tiene que hacerse 6 meses antes o aprovechar las vacaciones de julio. ¿Y cuáles serían las sanciones que podrían establecerse en el caso específico de Bonao? ¿Abandono de trabajo? Bueno, el gremio tiene su tribunal disciplinario y puede, pues yo pienso que tiene que ser una acción del sindicato para predicar con el ejemplo. Cuando yo hablo aquí de lo que hice al frente de la ADP, lo que hice como ministro, estoy predicando con el ejemplo. Y el Partido de Liberación Dominicana ha puesto el tema educativo siempre en la centralidad. Y jamás hemos promovido que el reclamo de un derecho justo vaya en detrimento del legítimo derecho de los niños y las niñas a la educación. Nunca lo hemos puesto. Ahí está, que es un derecho fundamental constitucional, el que apara a los niños y niñas. Señor, estamos hablando de una generación de niños y niñas. Ya son 1 millón de niños que tenemos entre 1 y 5 años. Que si usted no aprovecha el tiempo para poder garantizar la apropiación de algunas competencias, habilidades, conocimientos en esos años, eso se pierde. Lo que no se aprovecha del 1 a los 6 años, donde hay el niño es una esponja, la plasticidad cerebral es única. Si usted no aprovecha esos años, lo que queda de ahí después es una generación perdida, como estamos viendo ahora. Aquí hay una epidemia de comportamientos anómalos. Hay una situación de crispación, hay una situación económica, pero comienza porque la gente ni siquiera puede manejar su inteligencia emocional. Y si bien en la escuela no hay que enseñar los valores, sino socializarlos, se viven desde el hogar, la escuela ayuda, coadyuva a ese objetivo. Por eso es lamentable que quienes están llamados a defender ese derecho, tanto el derecho de los docentes, con los que siempre he comulgado, tienen derecho legítimo a reclamar mejores condiciones de vida, salariales. Fui de los que trabajó para montar el seguro médico de los maestros. Y ya le hablé también del tema del salario. Pero no puedo bajo ninguna circunstancia venir a decir aquí que mientras el gobierno al finalizar el julio, había agotado apenas, y hay un cuadro en pantalla que lo pueden poner, el 6.2% en presupuesto de infraestructura,
habían al mismo tiempo, establecían al mismo tiempo que había un déficit de 6.000 aulas. No Melanio ni el PLD. Lo dijo Roberto Herrera, el encargado de edificaciones escolares del ministerio. Entonces, ¿cómo es posible que si usted sabe con tiempo que faltan aulas, usted deje de ejecutar, porque no es que falta dinero, un dinero que está ahí? Vi una denuncia ayer de A12, un centro especial de niños con síndrome de Down, que se quejan de que le cortaron la luz cuando tiene que haber una subvención del Ministerio de Educación en su favor, cuando el INAIPI se está beneficiando del 4% con 12.000 millones de pesos que se le transfieren. Y entonces también vi una denuncia de que se había suspendido las actividades de los CAIPE porque no le había llegado la alimentación. Así no se puede. Melanio, ¿cómo ustedes ven de alguna manera este dato? 2.061.000 estudiantes en el sector público. Se supone que eran los que estaban llamados a iniciar la docencia o a recibir la docencia a partir del lunes. Esos 2 millones reciben docencia de 144.000 maestros aproximadamente. Cuando uno hace el cálculo de estudiantes por maestros, da un aproximado de 18, 17.8 es el número exacto que da la cantidad que recibe cada maestro. ¿Por qué las aulas tienen 40, 45, 35 estudiantes con suerte en República Dominicana? ¿Dónde están esos maestros? ¿Cómo opera nuestro sistema educativo que no hay la capacidad para que estén más desahogadas esas aulas y tengan la condición esos niños de recibir docencia una más personalizada? Cristian es un comunicador agudo. O sea, identificado, desentrañar ese nudo, tiene que ser una persona que maneje y domine el sistema educativo. ¿Qué es lo que ocurre? Danilo Medina, en la gestión de 8 años del PLD, entre 2013 y 2024, entregó... 2020. 2020, sí, 2020. Entregó 25.000 aulas, 22.000 nuevas, y es dato verificado, nuevas, y 3.500 a 4.000 reconstruidas, que requirieron reconstrucción mayor. En ese momento, cuando se comenzó ese proceso, conforme los recursos del 4%, habían 30.000 aulas en el país. De manera que se adicionaron prácticamente un nuevo sistema educativo. ¿Cómo impactó la construcción de esas aulas en esos 8 años? Que el rating o el promedio de alumnos por aula bajó en casi todo el país. Y conforme un estudio del IDET que lo vi, lo presentaron en el Consejo General del Pacto Educativo, estaba en unos 17 alumnos por maestro. Ideal. Ojalá esa fuera la realidad de nuestras escuelas, porque la educación, y sobre todo con todas las expectativas y lo que hay que atender hoy, requiere una educación personalizada. O sea, que el maestro pueda ver a cada alumno como un ente único, diferente a los demás, y conforme esa realidad, darle el tratamiento que deba darle. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Y le doy un dato que ustedes lo pueden confirmar viendo la evolución de la matrícula del 2002 hasta la fecha. Desde el 2002, en que alcanzamos la matrícula de 2 millones de alumnos, eso no ha variado en los últimos 23 años. Entran 110.000 niños en preprimario, como establece la Ley General de Educación, que es el año obligatorio conforme a la ley, a los 5 años, y salen 110.000, 115.000 bachilleres. Pero ustedes saben que la natalidad en el país, 2 niños por familia, no ha crecido. Es el mejor escenario para planificar 2 millones de alumnos. Sube un poquito más de 2 millones cuando escuelitas particulares o colegios cierran y los niños se van a la escuela pública, o cuando saben la familia que la escuela se fundó en el barrio, se creó una escuela con jornada extendida y las madres dicen, no, lo sacan de la escuelita particular del colegio con sacrificio y la llevan a esa escuela pública. Entonces, sube, porque son 2.6, 2.7 en general. Sube y baja en el sector privado
de 600 a 700 y se mantiene 1.92 millones en el sector público. Ahora, ¿qué es lo que ha acontecido? ¿Por qué tenemos un problema de un tapón? De que hay escuelas que tienen más de 40 alumnos, de que hay falta de cupo, que ha habido una movilidad territorial desde provincias del suroeste, noroeste, hacia el Gran Santo Domingo, hacia el este del país, a Santiago y San Cristóbal. O sea, las urbes se han colocado. Ha habido una recomposición poblacional en los territorios donde por alguna razón la gente busca ingresos desde el campo. Un campo abandonado, un campo sin oportunidades, la gente se muda. Los que no llegan a Santo Domingo se quedan en San Cristóbal. Bueno, pero entonces ustedes están compartiendo criterios con el gobierno que señala que la mayor problemática con el tema de los cupos es la migración masiva. No, sí, es que yo lo he dicho, yo no he dicho lo siguiente. Es más, hay escuelas en diferentes regiones que han quedado despobladas. Hay escuelas que se han quedado vacías. ¿Y no se puede prever esa situación de un año a otro? Tú lo has dicho, no de un año a otro, no. ¿Dónde es que nosotros criticamos al gobierno? Que conforme esa realidad que se recoge, porque aquí hay modelos por los avances de la tecnología, de establecer esa movilidad. En Verón tiene una población que supera la mayor parte del país, una población flotante, gente que va y se va los fines de semana y otra que se ha quedado. Entonces, si usted busca, Cristian, la mayor hacinamiento de escuelas, usted la va a encontrar en toda la provincia del Este, en el Gran Santo Domingo, sobre todo en la provincia, en Santiago y en San Cristóbal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno que planifique, que le duela los servicios que se le ofrecen a la población? Planificarse. Por ejemplo, en mi gestión, yo fui a inaugurar una escuela en el Almirante. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Pero ahí no había ni acera, ni contener. Hubo que hacer un pozo para poder hacer las instalaciones sanitarias. Y me decía una directora de escuela, profesor, aquí requerimos de un personal adicional para limpieza, porque aquí vienen niños que nunca antes se habían sentado en un sanitario. Vinieron a descubrir el sanitario. Pero claro que por ahí hay unos cordones de pobreza fuertes. Y gente que ha venido directamente desde poblaciones vulnerables del interior a la capital o al Gran Santo Domingo. Esa es la realidad. Entonces, sí, ¿qué beneficio tiene la construcción de todas esas escuelas que hizo Danilo, que es el principal aporte del 4%, que bajó la media de alumnos por aula y consecuentemente por docente, lo que facilita el trabajo a los docentes? ¿Dónde está el problema? Que hay una movilidad territorial, sobre todo en los últimos años, que concentra grandes poblaciones en áreas y sectores donde no había escuelas que hay que construir. El bono a 1.000, ¿qué usted cree de esa entrega de 1.000 pesos a los padres por cada estudiante? ¿Es funcional eso? ¿Sirve para, es una política, puede ser considerada una política pública? Aquí hablaron damas que tienen hijos, que manejan hogares, eso no sirve para nada. Y tenemos sobrinos. El ministro de CAN se quejaba, porque vio al PLD haciendo una rueda de prensa, pero siempre una crítica de la competencia. El PLD hizo escuela de gobierno aquí, y podemos hablar de cualquiera de las áreas, tenemos nuestro gabinete sombra, siempre acompañando a la población en sus penurias, porque ha habido un deterioro de los servicios básicos. Cuando el PLD hace una crítica, la hace desde el conocimiento y con la responsabilidad de plantearse propuestas. Hicimos propuestas. Ahora, él se quejaba de que la educación debe estar por encima de los colores partidarios, que debe ser un esfuerzo de todos, y yo comulgo con el señor ministro. Ahora, señor ministro, ustedes pusieron un huevito, porque ustedes mandaron el día de la inauguración del año escolar a dirigentes políticos a encabezar actos de juramentación en las escuelas. ¿Cómo? Yo los rechacé desde mi ministerio cuando se intentó una vez y los rechazo hoy. ¿A quiénes enviaron? Quienes están politizando la educación es el gobierno actual. Mandaron a dirigentes políticos, hasta candidatos presidenciales, a encabezar actos de juramentación, teniendo un cuerpo de viceministros en el ministerio y teniendo directores regionales que son los que debían ir ahí. Solo saco a una persona que ustedes entrevistaron y que es un hombre decente porque es ministro de Trabajo y en su condición podía ir. Pero usted no me puede... Quizás puede estar el director de Infotep, el ministro de No, Trabajo. exacto. Me dicen que el director de Infotep, buen amigo, estuvo en Salcedo, Estuvo en perfecto. su zona. Ahora, mi amigo Yayo, decente, un hombre que es candidato presidencial, ¿qué hacía en la Estaban apertura? todos, porque ellos además se ocuparon de hacer la lista y distribuirla a los medios de comunicación. No, y fue un gran esfuerzo del gobierno
para poder corregir entuertos de unos polvos que han traído estos lodos. Porque es que un año escolar no se planifica ni en 15 días, ni siquiera en los 2 meses que tiene el actual ministro. Pero el gobierno un año escolar se comienza, ya tienen que estar los preparativos en términos de licitaciones. Señores, ¿cuál es el mediador que debe orientar la planificación educativa? El aula de clase que se agrega al sistema. Se supone que todas las aulas están atendidas con los maestros nombrados, con el personal administrativo y tienen su pizarra, su avituallamiento. Ahora, ¿dónde debe haber inversión? Cuando se construye una nueva escuela, esa escuela demanda insumos, demanda desde profesores, personal administrativo, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces, el aula debe ser el mediador para saber dónde invertir. Cuando no hemos podido compartir los cuadros, para que Dayanara no lo pasó a producción. Hay problemas técnicos. Pero cuando usted ve el presupuesto, señores, sede central se engulle el 85% del presupuesto. INAVIE, una sobreejecución. Ay, INAVIE. Una sobreejecución al 21 de agosto de 118%. Un presupuesto de 36.000 millones de pesos al año ya agotado y han tenido que solicitar más recursos para que hoy los niños en las escuelas no tengan uniforme, no tengan zapatos, no tengan los materiales educativos y ojalá se le esté dando, esa está la ejecución, esa es la ejecución. Ustedes pueden ver ahí. ¿Y en qué se ha drenado todo ese dinero? Las unidades ejecutivas, busquen INAVIE para que ustedes vean. La mayor ejecución presupuestaria de este año es de INAVIE. Sin embargo, ha sido piedra de escándalo en todos estos meses. Ustedes dijeron en la rueda de prensa de esta semana que 300,000 y algo de estudiantes se quedaron fuera de las aulas. Sin embargo, el presidente dijo que eso fue una gran mentira del PLD, que eso no es cierto, que hay un cupo de 100% a nivel nacional para los estudiantes, profesor. También estaba en producción, pero lamentablemente no lo vamos a ver. Y el tiempo tampoco nos ayuda. Nuestro presidente anunció el 17 de agosto del 2022 que el gobierno se empeñaba en incrementar la matrícula de los niños de 3 y 4 años, porque hay que hacer mayor esfuerzo. Y yo aplaudí y saludé públicamente, qué bien, porque es el segundo ciclo de inicial. El primer ciclo es de 45 días a 3 años, donde comenzó la gestión del PLD con los CAIPI, ¿se recuerdan? Entonces, el segundo ciclo inicial, que es un mandato constitucional, hay 584,000 niños entre 3 y 4 años que no están recibiendo educación. Apenas hay unos 233,000 niños inscritos. Ahí hay más de 300,000 niños que no han podido recibir lo que el presidente anunció el 17 de agosto del 22. ¿Y ustedes saben por qué? Porque esto es un gobierno de grandes anuncios y de pocas realizaciones. Conforme esa propuesta del presidente, se licitaron, y le pido que vayan a investigarlo, 2,000 aulas de inicial. Ahí no había problema de terreno, con pantano, no. En 2,000 escuelas primarias, construir 2,000 aulas de inicial en el rinconcito, en el patio, al lado. Ustedes cuando van, tú que eres reportera, ¿dónde está el aula de inicial? Eso es el paraíso de la escuela, porque allí hay juego, tobogán. El aula inicial es un aula especial. Se licitaron 2,000 aulas. ¿Se construyeron? ¿Se hicieron? 0 aulas. Caramba, Melanio. Así se avanza, Melanio. Muchísimas gracias por habernos acompañado siempre, muchos datos interesantes que yo sé que la gente... Y el gremio que asuma su responsabilidad. Yo no voy a estar aquí bregando y poniendo sobre el tapete los problemas de la educación y por otro lado con los pies, ellos desbaratando lo que uno hace con las manos. Muchísimas gracias, Melanio Paredes, por acompañarnos. A ustedes también, gracias por despertar con nosotros cada mañana. Será hasta mañana jueves, cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.